En la República Argentina estamos haciendo No la ven en esta edición de viernes 5 de julio, un viernes realmente fresquito por aquí por la ciudad de Plotier con una temperatura a esta hora 0 grados, 0 grados la temperatura actual, la máxima para el día de hoy 9 grados. Y como cada viernes nosotros siempre tenemos el placer y la posibilidad de poder ir conociendo qué va aconteciendo en el mundo desde la mirada de este profesional, amigo de la casa, que lo invitamos a que se sume a esta conversación, a nuestro querido Tadeo Castiglione, que vamos a hacer Visión Mundial. Hola Tadeo, querido, ¿cómo andás? Buen día, bienvenido. Muy buen viernes, querido Bruno. Un saludo para ti y toda la audiencia y bueno, como siempre, una gran alegría. Bueno, fresquito, estábamos hablando, la verdad que se siente el fresco por varios lugares. Pero donde sí hay calorcito, no solamente porque están en otra época de justamente de las estaciones, el hemisferio norte está arrancando el verano, pero sí hay algo calentito, es lo que está aconteciendo en Europa y las elecciones, ¿no? Que van marcando también el humor político, el humor social de Europa, que también hay que prestarle atención cómo se va moviendo por ahí. Tadeo, contame cómo se han ido moviendo justamente estas elecciones, qué resultados han ido arrojando y sobre todo también esto, ¿no? A medida que se eligen distintas figuras, también el mundo tiene que empezar a reacomodarse y empezar a tantear cómo se va desarrollando. Contanos qué elecciones se han dado en estas últimas horas, cómo han sido los resultados y qué importancia tienen justamente estas elecciones en gran parte de Europa. Muy bien, tenemos para comenzar el día domingo, hubieron elecciones en Francia, elecciones parlamentarias del Congreso de Francia. Hay que comprender que Francia es una república semipresidencialista, es decir, se elige presidente, que es el encargado del Ejecutivo, pero también existe un primer ministro que es el encargado de las políticas internas del país, que no es elegido por el presidente como sucede en otros países, sino que lo elige el Congreso Nacional y hubieron elecciones por el Congreso Nacional adelantadas en Francia y terminó con una victoria del partido de Agrupación Nacional de Marine Le Pen, un partido que, bueno, muchos califican de derecha, extrema derecha, y que tuvo muy buenos resultados electorales. Y tercero quedó el partido del actual presidente Macron. Esto marca un descontento social bastante amplio en la sociedad francesa y a la vez marca lo que podríamos llamar las posibilidades de que se cohabite un presidente de un color y un primer ministro de otro color, lo cual sería un nuevo conflicto abierto en la política interna de Francia. No muy bueno para los franceses porque esto traería una suerte de inestabilidad, pero bueno, esos son los resultados. Hay segunda vuelta electoral precisamente también en Francia debido a que, bueno, es elecciones que se dan por circunscripción, por departamento, es como si aquí en Argentina hubieran un representante por cada departamento provincial y ese representante tiene que sacar más del 50% de los votos. Si no llega al 50%, hay segunda vuelta electoral y estas elecciones que hubo es como un filtraje porque lógicamente los que salieron tercero o cuarto se reacomodan hacia algunos de los candidatos principales y eso es lo que ha sucedido precisamente en Francia, donde para frenar el auge de agrupación nacional, absolutamente todos los partidos, desde liberales, desde socialdemócratas, socialistas, comunistas, lo que se diga, se unifican en un solo bloque para frenar el auge de Marine Le Pen. Vamos a ver si esto funciona. No se definieron muchos diputados porque no hubieron pocos circuitos en los cuales se sacó más del 50% de votos, por lo cual todavía es una elección totalmente abierta de cara a esta segunda vuelta electoral, que creo que va a ser bastante conflictiva y va a dejar bastante para hablar. Una técnica muy bien utilizada por Marie Le Pen fue que ella misma, que es una persona ya muy desgastada por la prensa y por todo lo que significa, dijo que no va a ser primer ministra, sino que le va a dejar a un muchacho muy joven, Jordan Bardella, un muchacho que tiene 28 años, muy elegante, buen mozo, entonces con la carita bonita lograron también tener un auge de votos, sumado al descontento ya social que se vive en Francia por ciertas circunstancias, no tan solo económicas, y lo económico tal vez lo menos, sino más bien lo social respecto a el tema de inmigrantes, inseguridad, y bueno, esas temáticas creo que fueron bastante fuertes, pero
En Francia está el panorama totalmente abierto y es muy probable que Agrupación Nacional no saque más de la cantidad de votos que sacó, alrededor del 37-38% de votos, que es su techo histórico y bueno, con una gran conglomeración en contra lo va a tener verdaderamente difícil. ¿Qué sucede, Tadeo, con justamente la inmigración? Lo pregunto porque, por ejemplo, desde el lado de lo deportivo, ¿no? Que llamó la atención Kylian Mbappé, ¿no? El gran futbolista de la selección francesa, representante en el mundo también de Francia, fue uno de los primeros que se metió en la cuestión política y le pide justamente a los jóvenes, y sobre todo le habla a esos jóvenes inmigrantes como él, la cuestión de, bueno, justamente no acompañar con el voto o no acompañar con el voto a la derecha, sino justamente haciendo todo lo contrario. ¿Qué sucede con el voto inmigrante? ¿Hace a la diferencia? Como en su momento acá se habló de que ingresaban desde Paraguay, de Bolivia, no sé cuántos lugares a votar. Allá la situación con la inmigración, ¿cómo se da con respecto justamente a las elecciones? Hay que comprender dos grandes fenómenos. Uno, que personas como Mbappé, sus padres y demás, ya son segunda generación en Francia. Esto es Claro. algo muy normal de que ya hay una gran población asentada en Francia que ha venido en la década del 70-80 y lógicamente sus hijos, hasta sus nietos yo podría decir, están en capacidad de votar siendo ciudadanos franceses, no siendo inmigrantes directos de otros países. Eso por un lado. Sí existe una inmigración por otro lado, pero una inmigración que vamos a decir que como no está blanco en papeles o que todavía tienen problemas en los papeles, no creo que influya en el voto debido a que tienen una limitación muy grande. Aún así, hay que tener en consideración que se calculaba que más del 70% de los inmigrantes o descendientes de inmigrantes votaron en contra de Agrupación Nacional y mantienen una fuerte posición en contra de todo este nacionalismo casi racista, vamos a decirlo, que se lleva a cabo por Marine Le Pen. Aún así, el porcentaje de votos no es tan amplio y como dijimos, es por circunscripción, es decir, en las regiones de París y demás, donde hay mayor concentración de personas, este voto tiene mayor, se nota más. Claro. Pero en las zonas rurales, donde generalmente es población tradicional francesa, lógicamente en esos circuitos electorales va a terminar ganando Marine Le Pen porque no hay una gran presencia de inmigración. Hay que comprender que como en cualquier ciudad, incluso cosmopolita como es París en Francia, la inseguridad siempre ha sido un tema muy complicado para tratar. Tienen las Olimpiadas este año en una ciudad que no es ni tan ordenada, ni tan limpia y ni tan segura. Eso, bueno, algunos hemos estado, hemos tenido la oportunidad de estar por París y bueno, los ambientes tal vez no son tan agradables como se suele parecer. Sí, en la zona céntrica turística, pero un poquito para el costado, como en toda gran ciudad, es un poquito más riesgoso y esos son temas que le preocupan a las poblaciones en Francia. Y bueno, como no se dan las condiciones de cuando llegan grandes cantidades de inmigrantes de poder tener trabajo para todos, lógicamente también existe la delincuencia y hay otras problemáticas junto con esto. Y creo que igual el voto de Le Pen no ha sido tanto en contra de los inmigrantes, sino más bien islamófobo en contra de un extremismo religioso islámico que se podría surgir en Francia. En esto, bueno, justamente esto mencionabas, ¿no? Las periferias de las ciudades siempre, ¿no? Sobre todo las grandes ciudades siempre van mostrando la real cara, ¿no? De lo que va aconteciendo. He visto muchos influencers que se han dedicado justamente a mostrar a través de redes esta situación y realmente se nota, ¿no? Hay una Francia que no se ve por tele, no se ve por otros lados que no sean las redes sociales y se nota una gran diferencia, ¿no? Entre los sectores más acaudalados y, bueno, estos inmigrantes que intentan escapar de guerras civiles, de distintos conflictos económicos, étnicos, etcétera, etcétera, encuentran en Francia un lugar, pero bueno, evidentemente no logran justamente posicionarse y evidentemente hay una corriente también que los intenta correr. Corriéndonos un poco justamente de las elecciones europeas, sobre todo en Francia. Ayer yo di un dato erróneo y me gustaría que me puedas ayudar a corregirlo y a comprenderlo también. Hablamos de las elecciones en el Reino Unido. Yo mencionaba como al Partido Laborista como si fuese una cuestión de partido socialista, ¿no? Si uno lo intenta ubicar dentro de esta cuestión de izquierdas, derechas, etcétera, etcétera. Pero luego me escribió un conocido, me dijo, no, dice, no son
son socialistas, todo lo contrario, tienen una adherencia a otros tipos de políticas, pero sí, evidentemente, ha roto justamente con una estructura vieja que ya se venía llevando adelante en el Reino Unido. Logran quebrar con una hegemonía que venía llevando hace tiempo el Partido Conservador. Esto necesito que también me lo corrijas. Si tenemos que ubicarlos políticamente, ¿de qué se trata el Partido Laborista y por qué ha tenido tanta resonancia esta victoria que han logrado hasta el momento allí en el Reino Unido? Bien, creo que es más bien una coalición. Recordemos que todos los partidos políticos tienen que jurar lealtad a su majestad el rey, iba a decir la reina, pero no. iba a sonar atrasado, es la vieja costumbre. Y que todos los partidos están subordinados directamente a su majestad el rey. Hay una crítica respecto a Irán, que también hubieron elecciones esta semana, de que los partidos, los candidatos son habilitados por sí o por no por el ayatollah. Entonces todos hablaban de dictadura, pero el mismo sistema funciona en el Reino Unido y no vi nadie que diga en las dictaduras y las elecciones no libres en el Reino Unido porque todos tienen que juramentar lealtad al rey. Bueno, cuestiones de los mediáticos y de la ciencia política que, bueno, cuestiones mágicas que suceden. En el Reino Unido lo que pasa es algo similar a España, un bipartidismo. El Partido Laboral lo podríamos llamar como el Partido Socialista Obrero Español, que de socialista y obrero tiene poco, y bueno, en el caso de español también tiene poco, pero en el caso del Reino Unido el Partido Laborista siempre se vio más abierto hacia políticas internas, supuestamente a favor del pueblo y transformaciones económicas que irían, vamos a decirlo, mejor repartición, pero no cambia el eje neoliberal económico del país. Eso hay que entenderlo, desde Margaret Thatcher hasta la actualidad. Todos los gobiernos, sin importar el color político, han sido neoliberales en el factor económico y eso no va a cambiar. La conformación de los conservadores y los liberales, lo que se llama los Tories, tuvieron una gran derrota electoral el día de ayer. El Partido Laborista necesitaba 360 escaños para ser electo, para formar gobierno, obtuvo 410 sin problema. Van a poder formar gobierno. El líder del Partido Laborista, Keir Starmer, va a ser nuevo primer ministro de Inglaterra, pero a grandes rasgos esto no cambia nada. Hubo una limpieza interna dentro del Partido Laborista donde candidatos como Jeremy Corbyn, que era el anterior presidente del Partido Laborista, se le prohibió presentarse con su candidatura por ser, como se le dijo, muy de izquierda. Hubieron censuras internas dentro del Partido Laborista para que ciertas voces no estuvieran dando vueltas por ahí. Y es casi igual que en Francia, el sistema es por circunscripción electoral. En las circunscripciones electorales donde había sido elegido algún laborista polémico y que molestaba más o menos al estatus, como George Galloway, el mismísimo partido no envió recursos para llevar a cabo campaña electoral. Entonces hay algunas cuestiones internas que no reflejan una gran transparencia y esta persona es contrario a lo que muchos nosotros creeríamos en una transformación o un cambio de gobierno. Claro. Desde lo exterior van a seguir con una beligerancia total contra Rusia en la guerra de Ucrania. Esta persona es peligrosa también porque dijo que las Islas Malvinas depende de la autodeterminación de la población que ellos implantaron. Sí, sí. Entonces, no es una transformación ni hacia lo exterior ni hacia lo interior del Reino Unido, solo cambiar el personaje por el descontento electoral que había. Perdón, acá yo hago una breve pausa y te interrumpo porque es importante comprender esto, ¿no? Cómo los gobiernos de otros países que nosotros intentamos copiar, imitar, queremos ser Alemania de acá no sé cuántos años, fíjense cómo a pesar del cambio del color político, su política internacional sigue siendo el mismo camino, ¿no? Más allá de las diferencias, la política internacional va siempre respetando el mismo camino. Algo que la Argentina ha ido cambiando desde que cada vez que cambia un gobierno, cambia su política internacional, ¿no? Me parece importante también poder resaltarlo. Totalmente, y un punto interesante es que se encargaron, creo que también es trabajo interno del Reino Unido, de limpiar aquellas voces disonantes, todas las voces que querían negociaciones con Argentina, todas las voces que querían negociaciones con Rusia, fueron poco a poco sepultadas
para que no tenga participación política. ¿Por qué? Porque esto afecta la política exterior y los intereses del Reino Unido hacia el exterior, como la Gran Bretaña y todos los intereses coloniales que esto conlleva. Claro. Entonces, creo que no hay que enamorarse de tal vez los títulos políticos. El día de ayer, sí, personalmente, y porque tengo algunos amigos, el SNP, el Scottish National Party, resultó con magros resultados electorales, lo cual dificulta cualquier movimiento de independencia de De Escocia. Escocia, claro. El clásico Yes Scotland, sí Scotland, sí Escocia, a favor de la independencia, bueno, resultó muy golpeado, pero se puede interpretar dentro de estos choques políticos entre dos grandes factores, el descontento social. Lógicamente la gente no iba a votar partidos locales, como suele suceder también aquí en Argentina cuando hay elecciones de diputados, los partidos provinciales se ven perjudicados en una disputa nacional entre grandes conglomeraciones. Lo mismo ha pasado, creo yo, con el SNP, que pasó de tener 48 escaños a 10 y perdiendo incluso en ciudades importantes de Escocia. Entonces marca un problemita ahí para los separatistas escoceses que quieren llevar su referéndum dentro de 3-4 años más tardar nuevamente para definir la situación de Escocia. Pero más allá de todo este panorama que se presenta dentro del Reino Unido, creo que no hay grandes cambios, no hay grandes transformaciones y más o menos se sigue en la misma línea, aunque el Partido Laborista siempre, vamos a decir, es más social en lo participativo, en lo comunitario, por lo cual podemos decir que son elecciones más bien de ámbito interno, pero en el ámbito externo todo sigue tal cual como se venía llevando en los últimos años, si no es que acaso potenciado, porque al tener un gobierno fuerte, esto se potencia. Y el Claro. último primer ministro laborista era nada más y nada menos que Tony Blair, el encargado de, por ejemplo, llevar la cruzada de la OTAN contra Libia, la primavera árabe, todas esas cuestiones es Tony Blair, es el Partido Laborista del mismo eje de esta persona que acaba de ganar, Ah, que ujú. por cierto viene de una familia muy acomodada, multimillonaria y con un historial bastante interesante porque es abogado y defensor de, bueno, algunos intereses que se daban por ahí también. Poco de tradición laborista entonces, ¿no? Viene mucho más acomodado. Quería consultarte porque había leído también por ahí a la pasada que había como, bueno, una nueva consulta con respecto a lo que sucedió con el Brexit, ¿no? Que en su momento hubo un apoyo por parte de la sociedad para salir de la Unión Europea por parte del Reino Unido, pero ahora hay una cuestión de querer regresar, ¿no? Pareciera que dentro de la sociedad hay una cuestión del regreso. ¿Esto es así realmente? ¿Hay como esta cuestión de decir, che, no, me parece que no estuvo buena la jugada de irnos de la Unión Europea? Es exactamente el Partido Laborista y esta persona, Stamer, la que propone esto. Entonces hay que ver si va a hacer algún tipo de jugada en este sentido. Es probable, pero no creo que se dé a lo largo de este año, ni creo que en los primeros meses del año próximo. Es un proyecto de gobierno, pero hay que ver cómo lo reacomodan para tanto desvincularse, lleva un proceso, vincularse de nuevo llevaría otro proceso, excepto que lo hagan de manera express, como bueno, a veces si alguno ajusta algunas clavijas por ahí sale mucho más rápido algunos trámites, pero hay que ver cómo evoluciona esto. Tanto los conservadores como los liberales a la cabeza de Farage, el otro opositor, tenían una idea de un Reino Unido afuera de la Unión Europea como para no hundirse junto con la Unión Europea. Es una especie de sentido que como mucho quede en la cabecilla de la Unión Europea, tanto Francia como Alemania, y se lleven la gran parte de todas las consecuencias económicas o políticas de las políticas, malas políticas que se lleven y que, bueno, lógicamente Unión Europea en plena crisis, el Reino Unido más o menos se salvó por haberse salido del barco a tiempo, pero bueno, también hubo afectaciones económicas en el comercio, aranceles, trabas que se abren, entonces es un tema tal vez que va por ese sentido también. Bueno, evidentemente, nosotros como siempre lo decimos, estas situaciones que van ocurriendo en otra parte del mundo, siempre tratamos de traerla para acá. Evidentemente es algo que al gobierno argentino, o por lo menos a la sociedad argentina, no le conviene porque, bueno, ya ha expresado abiertamente que las Malvinas son, no sé si prioridad, pero evidentemente le pertenecen y le van a seguir perteneciendo
perteneciendo al Reino Unido y lejos está de poder soltarlas, ¿no? Y de ir por el Sí, camino de... incluso hay que recordar justamente lo que se dio esta semana, una firma de un acuerdo entre una empresa importante petrolera israelí con una británica para la explotación de petróleo en áreas circundantes a las Islas Malvinas, una clara violación a las resoluciones de Naciones Unidas, a la buena amistad que trata de mantener Argentina con esos países. Bueno. Nada nuevo bajo el sol, diría, de parte de sectores económicos, que su fin es únicamente lo económico, no lo político. Y Obvio, eso sí. también hay que tenerlo siempre en consideración, que por un lado corre la política y por el otro lado los intereses económicos. Yo siempre escuchaba la frase que decía, ¿no? La cuestión de, básicamente muchas de las decisiones políticas tienen que ver con pesos y centavos, ¿no? Básicamente siempre atraviesa la plata, ¿no? El dinero, lo económico, y siempre hay que prestarle mucha atención a cada decisión que vayan tomando los gobiernos. Hemos repasado elecciones en Francia, hemos repasado elecciones en Reino Unido, habíamos hablado también un poco fuera de micrófono algo que ha sucedido con la Comisión Internacional de Derechos Humanos para con la Argentina. ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Nos han tirado la oreja nuevamente? ¿Nos están tirando la oreja las organizaciones mundiales? La Comisión Interamericana de Derechos Interamericana, perdón, ahí Humanos, está. Interamericana, la CID, es un poquito más complicada que una internacional porque la Interamericana, con sede en Washington, es la voz extraoficial de Estados Unidos cuando tiene que regañar a alguien que no está haciendo bien las tareas o a cualquiera que sea su enemigo. Pero Claro. bueno, esto es una señal abierta en contra de Argentina. Me voy a tomar un minutito para leer el titular, cosa de no irnos. Sí. Dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, RELE, manifiestan su preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza pública contra personas que participan en protestas pacíficas y contra periodistas en Argentina. Estos actos de violencia cometidos no son casos particulares, sino una política del Estado. Y bueno, continúa el comunicado que advierte a la Argentina nuevamente por interrumpir la libre expresión de las personas a través de protestas pacíficas, como también se repudia las detenciones de carácter ilegal. Recordemos que todavía hay 4 personas detenidas por estar en la protesta que se hizo en contra de la ley Bases hace ya casi un mes, creo, 2, 3 semanas. Sí, sí. Me sorprende porque esa la transmitimos en vivo desde Rayo Media, justo me tocó estar en Buenos Aires, Sí. y ahora caigo en cuenta que yo podría ir a ser una de esas 4 personas por el simple hecho de estar caminando por la calle, agarraban a cualquiera, eso lo hemos visto y hemos tomado suficientes pruebas para tenerlo en consideración. Entonces, es un hecho bastante irregular que todavía hayan personas presas, sin causas, en un estado no muy certero. Y por el otro lado, la continuo ataque de parte del gobierno nacional en contra de la prensa. Estas acusaciones que hace el presidente contra periodistas, estos ataques que también se dan cuando, por ejemplo, las conferencias de prensa de Adorni, los continuos insultos. Incluso esta semana el presidente Milei publicando una serie de tweets en contra de periodistas deportivos que están cubriendo la Copa América. Entonces hay algunas cuestiones que a nivel internacional empiezan a hacer ruido y que se están tomando las medidas. Cuando se lanza un comunicado así es que todo el personal encargado de la relatoría de los derechos humanos de la ONU o de las diferentes comisiones a nivel continental empiezan a tomar las denuncias que les lleguen. Esto es el nivel actual, se están Ujú. tomando denuncias, se están llevando a cabo un buen papeleo para tener en consideración que estas cuestiones son irregulares y hacer un expediente. Un expediente se comienza de a poco y si esto lógicamente escala, vienen acusaciones judiciales mucho más graves con el tiempo, lógicamente, pero ya es una advertencia, una alarma roja que empieza a aparecer por ahí, advirtiendo al gobierno de que estas actitudes no se pueden tolerar ni se pueden seguir repitiendo. Y creo que las reformas que plantea la ministra Bullrich no van a cambiar mucho y hasta podrían empeorar esta situación. Hay que prestar atención a lo que vaya a decir el día de hoy. Eh,
Me voy a detener porque mi mente, yo me confieso en esto, soy bastante conspiranoico, me encantan las cuestiones más bien desde la conspiranoia, ¿no? Entiendo que hace poco se empieza a desarrollar esta interna, ¿no? En el PRO con un gran enfrentamiento entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Pregunto, y esto es una cuestión personal para ver si coincidís o podés aportar un poco más. ¿Hay alguna mano argentina metida en esta denuncia, justamente apuntando básicamente al Ministerio de Seguridad, quien es justamente Patricia Bullrich la que lleva adelante el desarrollo de estas políticas de represión, de cero piquetes, de mano dura ante distintos reclamos? ¿Puede haber alguna manito que digan, che, a ver si me la serruchás un poquito a la pato por estas cuestiones que están teniendo? Está bien que el documento expresa otras cuestiones, no solamente desde la fuerza de seguridad, sino también el ataque a la libertad de prensa y esta beligerancia en la comunicación, pero ¿puede llegar a haber alguna manito argentina de ojitos claros que haya estado metida en esta denuncia? Muy probablemente hay que ver cuáles son los otros intereses porque es raro que Estados Unidos, que algunos organismos que responden de línea directa empiecen a decir estas cuestiones. Recordemos campaña electoral en Estados Unidos, un Javier Milei que siempre dijo ser pro-Trump, cuando tanto históricamente el PRO y el peronismo en aquella vuelta estuvieron más a favor de los demócratas de Hillary Clinton cuando se enfrentaba a Trump cuando asumió en su primera presidencia Donald. Entonces todas estas cuestiones abren un panorama que sin lugar a duda podrían haber algún tipo de ayudín, si lo podemos decir de esa manera, pero no oficialmente no, y tampoco extraoficialmente lo podríamos confirmar, Claro. y al menos no por este medio tampoco. Claro, claro. Bueno, son cuestiones personales. A mí mi mente conspiranoica siempre intenta ir por esos lugares, pero me llama justamente la atención, ¿no? En esta cuestión que se abre, lógicamente está apuntado en su gran mayoría a, bueno, lo que tiene que ver con la seguridad interna y cómo se van dando estos reclamos en la República Argentina. Un ataque también, ¿no? Desde el lado de la presidencia y quienes rodean a periodistas, ¿no? Aquel disidente, aquel que piensa un poco distinto, el que saca un poquito los pies fuera del plato, es atacado fuertemente, ¿no? Con todo el aparato, y creo que en eso sí coincido plenamente con esta denuncia de, bueno, hay una gran diferencia abismal, ¿no? Las fuerzas entre un periodista o un medio que es crítico frente a un aparato comunicacional de poder, etcétera, etcétera, que, bueno, empuja fuertemente, ¿no? Ahí se ve claramente esta denuncia y la verdad que yo coincido con eso. No sé cómo es la visión de la prensa en el mundo con respecto a esto. Vos que tenés mucho más contactos y podés dialogar con ellos. Bien, tuve una entrevista el día martes con un colega de España y en Europa empieza a hablar de que no estaría equilibrado mentalmente el presidente. Me Mm, llamó la atención que me hayan hecho una pregunta precisamente sobre este tema, de que salió en la prensa española que tal situación, bueno, ya es un punto a tener en consideración porque a nivel internacional ya se empiezan a hablar de algunos temas que se hablaban en Argentina, que lógicamente la crisis actual en el país tapan cualquiera de estas discusiones que, vamos a decirlo, son vamos, vanas y llanas totalmente, pero que a nivel internacional ya se empiezan a hacer eco también de algunos comentarios políticos que hablan de que el presidente no estaría en todos sus cabales, no es momento de pasar una tarde 6 horas escuchando ópera ópera. en medio de ciertas situaciones muy complicadas que se dan a nivel nacional. Y sobre esto, yo tenía una nota de color, te había mencionado, Sí. que tiene que ver, nos vamos a ir un poquito a un ¿Nos vamos lugar a la muy ópera? bonito. No a la ópera. Vamos a cambiar la mentalidad, vamos a irnos a los Alpes suizos, un pueblito que tiene que ver mucho con lo que va a suceder en las próximas semanas, en los próximos meses en Argentina. Un pueblito que no tuve la oportunidad de conocerlo, pero como todo pueblito rural en Suiza es bastante colorido. Está no lejos de la ciudad de Vaduz, la capital de Liechtenstein, otro pequeño enclave, hay un principado histórico, no muy lejos del lago de Zurich, un lugar bastante bonito por cierto, y al pie de la montaña, un pueblito clásico al pie de la montaña, un pueblo que se llama Sturzenegg,
Llamativo el nombre, Suena, algo me Storzenegg. suena, sí. En el idioma alemán, esta región de Suiza es la región germano-parlante. Esto significa caído de la montaña, al pie de la montaña, avalancha, y la otra era derrumbarse. Son terminaciones siempre en negativo que se dan en este pequeño pueblito porque, bueno, por lo visto estaba al pie de la montaña, solían haber derrumbes de piedras, avalanchas, nieve y demás. Entonces las personas que salen de este pueblito Sturzenegg generalmente se apellida Sturzenegger, y el apellido nada más y nada menos quisiera decir como caerse de la montaña o que se aproxima una avalancha. Cualquiera de las dos terminaciones es totalmente correcta y creo que ya ha sucedido dos veces en la historia argentina, no hay dos sin tres por lo visto. Y aquí estamos delante de nuevamente situaciones complicadas que en Suiza dirían es una avalancha. No es cualquier cuestión, hay que prepararse y tomar los recaudos suficientes para saber sobrellevar lo que se puede llegar a aproximar con personas que llevan este apellido y que si los mismos suizos, que por cierto es uno de los países más preparados para cualquier tipo de cataclismo, cualquier situación que se aparezca, bueno, si los suizos lo dicen, hay que tomar los recaudos necesarios. Hay que tomar con precaución, ¿no? Ese apellido que, bueno, justamente hoy, ¿no? En el día de hoy que va a estar asumiendo a partir de las 6 de la tarde, el Fede. Bueno, Que ya cualquier estuvo, cosa ¿no? que se haga entre gallos y medianoche a nivel internacional, cualquier Coincido. cosa que se haga cuando se están celebrando penales, meterlo por ahí, bueno, hay que prestar atención de que no es una buena medida para el pueblo, lo mismo con lo que llega a pasar el día 9 de julio, todos vestidos de negro a las 11:30 de la noche para firmar un pacto. No es lo más claro ni lo más lindo, es lo más similar a lo que se suelen hacer pactos de ciertas sectas, o también Sí. literalmente un funeral, un velorio, un entierro, todo de negro, a la medianoche, como entre cantos de medianoche, ahí se dan las cosas apresuradas. Esto es histórico desde el arresto de Jesús llevado a cabo por los judíos, que también fue sobre la medianoche, para que nadie se dé cuenta. Bueno, repiten los mismos escenarios y estamos en el mismo escenario, ya sea con estas personas de las avalanchas o con lo que se vaya a pasar en los próximos días en Argentina. Son momentos muy complicados, muy tensos, y bueno, veremos si la semana que viene, si todavía estamos, vamos a estar lanzando algunos tips tal vez casi de supervivencia, porque algo particular que tiene Suiza, que tienen ciertos países nórdicos, es que se enseña supervivencia como materia escolar. Y esto es algo Es un muy buen interesante dato, ¿eh? porque desde, pues, sirve para todo momento de la vida, que van desde saber ubicarse geográficamente norte, sureste, oeste, potabilización de agua, alimentación, conservación de alimentos. Hay muchas cuestiones muy interesantes que hacen también, lo utilicemos o no. Imaginémonos que Suiza no tiene muchas posibilidades de pasar por circunstancias de crisis, aún así tiene a su población preparada para todo momento. Y creo que en Argentina ya hemos pasado muchas crisis y que la población debería estar muy atenta y muy preparada para lo que se esté por aproximar. Todo lo que tiene que ver con lo internacional también se refleja en Argentina, y en medio de un cambio estructural del panorama a nivel internacional, hay muchos intereses que chocan de lleno en Argentina, y hay muchos intereses que se van a defender en Argentina a capa y espada, y esto lógicamente va a tener sus consecuencias para la población local, para nosotros, los del llano, que bueno, no somos participantes en la toma de decisiones, pero sí somos víctimas de las tomas de decisiones. Iba a ir un poquito a esto, lo del pacto, a este justamente código de protocolo de vestimenta. Me llamó la atención, digo, en esas cosas, cuando la política se mete en esas cosas es cuando a mí me indigna, ¿no? Porque evidentemente se aleja de lo que realmente va sucediendo con una sociedad. En esto también yo siempre suelo mencionar, y soy bastante insistente, en que las fechas, en que los días y en los momentos en los cuales se hacen determinadas declaraciones y determinados pactos,
no son fortuitas, son elegidas específicamente, tienen un significado, hay claras señales. Yo siempre lo digo, no temo en decir esto. Muchas veces estas señales son prácticamente casi hasta mafiosas, ¿no? La mafia utiliza fechas, días, horarios muy específicos que van marcando justamente eventos que han sucedido hace años atrás o hasta te diría siglos atrás y que bueno los traen al presente y van marcando estas fechas. En particular este pacto que se va a dar el 9 de julio, un pacto de mayo que se hace en julio. Antes de que se nos termine el tiempo me gustaría hacer un breve repaso. Este tipo de pactos ya se ha firmado anteriormente en la Argentina, ¿no? Bueno, es muy interesante que lo recuerdes, fue nada más y nada menos que De la Rúa, que hizo un pacto también el 9 de julio en Tucumán, en la casita de Tucumán, asistieron creo que 8 o También 9 fue gobernadores. en Tucumán y el 9 de julio, no. Y con Patricia Bullrich, y hay una foto muy clásica de la Rúa comiendo una empanada y atrás está Patricia Bullrich, totalmente googleable, y ahí tenemos las mismas personas en las mismas circunstancias, y con el de la avalancha también, ojo con eso. No hay mucho más que agregar, querido Bruno, se nos está cortando el tiempo, te mando un fuerte abrazo, como siempre, un enorme placer. Hay que estar atentos a, bueno, los resultados. Hoy elecciones en Irán, es segunda vuelta electoral en Irán, ahí se va a definir también el panorama regional en Medio Oriente y veremos cómo evolucionan las circunstancias y mientras tanto, bueno, a cuidarse de este frío, a estar atento a todos los acontecimientos y bueno, siempre es bueno tener 2 kilos de harina extras, aceite y demás. Creo que son buenas inversiones a futuro. Un fuerte abrazo y bueno, como siempre, un enorme placer. Completamente, hay que empezar a estoquearse ante esta situación que vamos viviendo. Tadeo, como siempre, el agradecimiento por tus minutos, por traernos claridad, por hacer este repaso por lo que va aconteciendo en el mundo y cómo esto va afectando también a la región y a nuestro país. Tadeo, buen fin de semana, nos encontramos el próximo viernes. Buen fin de y nos estaremos viendo Dios mediante el próximo viernes. Tadeo Castiglione haciendo visión mundial en este repaso que nosotros siempre realizamos de lo que va aconteciendo en el mundo de la mano de nuestro especialista y colega Tadeo Castiglione, que bueno, repasamos, ¿no?, lo que va pasando en el mundo y siempre decimos lo mismo, ¿no? Lo que acontece en el mundo indefectiblemente también afecta a otros países. Nosotros lógicamente tenemos interés en lo que sucede en el nuestro y evidentemente la cosa va planteando otro camino por donde va el rumbo de la Argentina, ¿no? Bueno, nosotros vamos en contramano, Rosalía diría, ¿no?, en el video. Vamos para otro lado, cuando el mundo va para un lado, nosotros vamos hacia el otro, pero bueno, evidentemente la política internacional, vuelvo a insistir, no es solamente responsabilidad de este gobierno, ya venimos arrastrando esta problemática de no lograr una visión unificada de hacia dónde tiene que ir la Argentina en el mundo, cómo tiene que estar posicionada la Argentina en el mundo, en un momento en donde podríamos justamente sacar el mayor beneficio. Estamos encerrados en discusiones realmente banales, como por ejemplo cómo te vas a vestir para ir a firmar un pacto que poco tiene que ver con lo que va a suceder en el mundo o que puede llegar a impactar en el mundo, pero bueno, evidentemente la política argentina se dedica a este tipo de cosas y nosotros lo repasamos justamente aquí en Visión Mundial de la mano de Tadeo Castiglione.